analizamos en la presentación anterior las conductas que están tipificadas por el Decreto Ley 211 como conductas atentatorias contra la libre competencia. Y fuimos enunciando que, por ejemplo, respecto de la letra A, se trataba de, básicamente, prácticas colusivas, y ahora vamos a ir desarrollando, analizando cada una de las prácticas o conductas que se van describiendo en el artículo tercero, de manera específica. Primero, las prácticas potencialmente contrarias a la libre competencia la vamos a analizar en 4 grupos. Prácticas de colusión, tenemos los carteles o cárteles, operaciones de concentración, el paralelismo consciente de acción, contratos celebrados entre empresas situadas en distinto nivel del eje vertical, el boicot. Esas serían prácticas de colusión. Como prácticas abusivas o abuso de posición dominante, ahí analizaremos particularmente qué elementos tienen que concurrir para que se configuren. En tercer lugar, las prácticas predatorias o de competencia desleal. Y la cuarta serían las participaciones simultáneas en empresas competidoras. Las prácticas de colusión suponen, por su naturaleza, una concertación o pacto entre dos o más empresas o personas en perjuicio de otra. Entonces, para que haya colusión es básico que exista más de una parte, ¿ya? Los carteles, que es la primera manifestación o tipo de colusión, consisten en acuerdos entre empresas de un mismo ramo de producción. Por lo tanto, son empresas competidoras, ¿ya? Por los cuales se comprometen a fijar precios de venta o de compra, o a no pagar precios más elevados por las materias primas, o a no otorgar al trabajo condiciones más favorables de las existentes, o a limitar una determinada cantidad, en determinada cantidad la producción, o a distribuirse el mercado. Eso es lo que busca el cartel. El cartel lo que busca no es eliminar la competencia, sino ponernos de acuerdo y regularla. Por eso pusimos la imagen ahí, es como un acuerdo para repartirse la torta que sería el mercado. Las estructuras, las empresas que suscriben un cartel mantienen su individualidad como unidad de producción, o sea, no pasan a constituir una sola persona jurídica, sino que coexisten. Y las estructuras más relevantes que se dan son el cártel de precios y el cártel de cuota. El cártel de precio es por el cual los participantes acuerdan el precio del producto, que por tanto no va a ser fruto del juego entre la oferta y la demanda, que es como debería ser en una economía de mercado. Ese es el cártel de precio. Y el cártel de cuota, por el cual cada integrante se asegura un porcentaje de venta o en la producción del mercado. Se van asegurando porcentaje de venta, de producción o porcentaje de mercado. Nos dividimos en las zonas. Eso sería el cártel. Como segunda práctica de colusión, tenemos las operaciones de concentración. La fusión de empresas no constituye un ilícito en sí. Es más, ella está regulada en el derecho societario. Sin embargo, la fusión, en un sentido amplio, y bajo ciertos supuestos, puede llegar a configurar un hecho o un acto anticompetitivo. Aquí tenemos que entender fusión en un sentido más amplio del que establece la Ley de Sociedades Anónimas, ¿ya? Incluyendo las operaciones de concentración, que podrían reflejarse en la toma de control de una empresa por parte de otra sin que desaparezca cada empresa individualmente. Entendemos por fusión, según el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, es la reunión de dos o más sociedades en una sola que la sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y los accionistas de los entes fusionados. Distinguimos distintas clases de fusión. Primero, la fusión por creación. En la fusión por creación, voy a utilizar de nuevo el puntero láser. En la fusión por creación se da cuando el activo y el pasivo de dos o más sociedades, acá pusimos el ejemplo con una, la sociedad A,
se aporta a una nueva sociedad que se constituye. Yo tengo la sociedad A, dentro de mi patrimonio social, tengo una fábrica, tengo vehículos, y lo que yo hago es, me disuelvo como sociedad A y todos mis bienes, activos y pasivos, o sea, con las deudas y obligaciones que pueda tener esta sociedad, se van a aportar a esta nueva sociedad que se crea al efecto. Esa es la fusión por creación. La fusión por incorporación se da cuando una o más sociedades que se disuelven, en este caso sería la sociedad 1 y la sociedad 2, son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos. Estas son las dos figuras que contempla la ley de sociedades anónimas, la fusión por creación y la fusión por incorporación. Ahora vamos a incorporar también la fusión impropia, que se habla más de ella en materias tributarias, y se dice que es un tipo de fusión porque consiste en la toma de control de una empresa por otra, particularmente a través de la compra de acciones o participaciones en el capital. Acá tengo una sociedad que existe en el mercado y lo que hace para poder adquirir los bienes los activos que tenga esta sociedad B, no se hace una fusión por creación ni una por incorporación, sino que de manera más sencilla, lo que se hace es que la sociedad A compra acciones en la sociedad B en un porcentaje que le permita controlarla. Según su naturaleza, la fusión puede ser vertical, horizontal o conglomerada. La fusión vertical involucra a empresas ubicadas en la misma cadena de oferta, productor, distribuidor. La fusión, en la fusión horizontal, de naturaleza horizontal, se produce entre competidores. Acá tenemos productor 1, se fusiona con productor 2. Ya no están en una cadena de distribución distinta, sino que están en la misma. Y la fusión conglomerada se trata de empresas ubicadas en diferentes líneas de comercio, no competidoras. Por eso pusimos productor Arica y productor de Punta Arenas, para hacer la distinción de los mercados, porque acuérdense que uno de los criterios era la dimensión geográfica. Entonces, acá se trataría de mercados distintos por la lejanía que tiene uno de otro. Entonces, no serían competidores a pesar de, por ejemplo, producir un mismo producto. Y podría ser en zonas geográficas distintas, económicamente separadas, y por lo mismo no serían competidores. Vimos la figura del cartel como primera práctica de colusión y analizamos también la fusión. Pero entre el cartel y la fusión existen diferencias, las que es más gráfico verlo haciendo este paralelo. El cartel es de vigencia incierta, sujeta al convenio formal o informal que lo genere, ¿ya? En contraposición, la fusión es permanente y de base contractual formal. Tiene que haber una operación, tiene que haber una toma de control, una compraventa de acciones o realizar una escritura de fusión. El cártel supone una concentración de influencia y la fusión supone una concentración de empresas. Acá se utilizan las influencias que tiene cada uno en el mercado de los competidores en el cártel. La finalidad del cártel, como ya lo habíamos visto, es la de regular la competencia, no eliminarla, a diferencia de la fusión, cuya finalidad es la eliminación de la competencia. Acá cabe destacar que para que nos encontremos frente a la figura de cártel, el convenio al cual se sujeta este acuerdo puede ser formal o informal, o sea, no requiere que exista un documento escrito ni nada. Como tercera práctica de colusión, tenemos el paralelismo consciente o conductas conscientemente paralelas. Este consiste en un actuar común de dos o más empresas conforme un acuerdo o concierto subyacente, no formalizado, precisa de un pacto, resulta insuficiente la mera coincidencia de en materias de precio o en otra materia. O sea, tiene que haber un concierto. Y si nos preguntamos
si nuestra legislación contempla esta figura como una manifestación o como, como una manifestación de colusión, efectivamente sí, porque según nuestro decreto ley 211, en la letra A, en su inciso segundo del artículo tercero, parece eludir esta figura, porque dice los acuerdos o prácticas concertadas. El paralelismo consciente sería una especie de práctica concertada. La cuarta figura de colusión son los contratos celebrados entre empresas situadas en distinto nivel del eje vertical, ¿ya? Acá se produce cuando una empresa que opera en un determinado escalón o nivel vertical del proceso económico tiene interés y además tiene la posibilidad de influir en etapas anteriores o en etapas posteriores de dicho proceso, a fin de resultar beneficiada con una limitación de la competencia, ¿ya? Entonces tenemos una empresa que dentro de la cadena tiene la posibilidad y disposición de influir o en a quién le compro o a quién le vendo, y utiliza esa posición para influir en el mercado. Puede manifestarse de dos formas. Una, imponer o fijar verticalmente los precios a los que deberán vender los compradores. Es como yo vendo palta y le vendo a terceros a gran escala, le digo tienes que venderla a tal precio. Eso es un contrato que constituye una práctica de colusión. La otra manifestación que tiene esta práctica es la imposición de prestaciones suplementarias o atadas, las llamadas ventas atadas. Es como, si te vendo, si quieres contratar conmigo, además tienes que contratar, por ejemplo, un seguro. Si quieres obtener un crédito, tienes que contratar un seguro complementario conmigo, si no, no te vendo el crédito, no te otorgo el crédito. Ese sería como el ejemplo más gráfico. La quinta manifestación de colusión es el boicot. El boicot lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Supone en general una negativa concertada de negociar con terceros por parte de las empresas que actúan conforme a este mecanismo. Está dirigido a impedir el ingreso de nuevos competidores en el mercado o a fortalecer la posición que las partes involucradas tienen de este. Entonces, la figura del boicot es compleja porque acá no es que yo me pongo de acuerdo para vender, sino yo me pongo de acuerdo para no hacer algo, para no vender, para no negociar. Y si yo tengo una posición dominante dentro del mercado, manejo un porcentaje, puede ser muy efectiva la figura, la negativa, y puede producir efectos en el mercado que lo hagan menos eficiente. Y otra forma de boicot es la que busca impedir el ingreso de competidores a determinados mercados o fortalecer la posición que las partes involucradas tienen en este. Cuando analizamos las condiciones para que se dé la competencia perfecta, uno de los factores necesarios era esta movilidad, facilidad y movilidad de los productores. Entonces, no se pueden poner barreras de entradas a competidores porque eso claramente afecta la libre competencia. Esas serían las 5 figuras que consideramos como colusivas. Prácticas abusivas o abuso de posición dominante. Suponen abuso de posición dominante de mercado o poder de mercado. Normalmente son de carácter unilateral. ¿Ya? Acá tenemos que distinguir, me faltó acá una N, es distinta la figura de concentración a la de posición dominante, porque la concentración se refiere a la industria en general. Por ejemplo, la industria lechera. Eso es concentración. En base a eso yo voy analizando. En cambio, la posición dominante habla desde el punto de vista de una empresa, no de un mercado concentrado. ¿Ya? En base, sobre la regla que establece el literal B del inciso segundo del artículo tercero, los presupuestos del abuso de poder de mercado, posición dominante, son 3. Primero, existencia de una situación de posición dominante en el mercado o poder de mercado. O sea, yo tengo que tener un poder de mercado. La segunda es el ejercicio efectivo de ese poder de mercado o posición dominante de la cual detenta este agente económico. Y la tercera, y más relevante, es el abuso de esta posición dominante.
Cuando analizamos la normativa de la letra B, dijimos que no está sancionada la posición dominante. Lo que se sanciona es el abuso de esta posición para influir en el mercado. El poder de mercado es una situación de hecho, porque se produce cuando concurren determinados elementos objetivos. Por ejemplo, un porcentaje de participación de la empresa en el mercado, y el abuso es el mal uso que a través de ciertas conductas se hace de esta posición de predominio. Podemos señalar, y ya habiendo analizado las conductas de la forma en que están señaladas por el Decreto Ley 211 en el artículo 3º, podemos decir que las 3 primeras letras de las 4, competencia desleal, abuso de posición dominante y los casos de colusión, tienen de por sí un componente de posición dominante en el mercado. Ejemplos de prácticas abusivas, podemos tener la imposición de precios abusivos de venta o de compra de las empresas que detentan la posición dominante. De venta, si es que quien tiene la posición dominante es el oferente o demandante, y la imposición de cláusulas abusivas de contratación. Esto es, condiciones comerciales no equitativas, que no podrían existir en un régimen de competencia normal, o sea, cláusulas abusivas. El tercer ejemplo de prácticas abusivas es la negativa a satisfacer pedidos con el objeto de extender la posición dominante a etapas siguientes de producción, o como sanción a quienes no acatan condiciones impuestas por la compañía dominante. El cuarto ejemplo es las condiciones discriminatorias respecto de los precios u otras materias entre operaciones equivalentes. Y la última es la imposición de prestaciones u operaciones suplementarias, como ocurre en el caso en que una empresa utiliza su poder de mercado respecto de un producto y obliga, impone o condiciona a los terceros a comprar bienes que ellos producen, ventas atadas. Esas serían las prácticas de abuso de posición dominante. Ahora, la tercera, prácticas predatorias o de competencia desleal. Acá tenemos distintas manifestaciones. Una práctica de competencia desleal sería la discriminación de precios, que incluye aquellas prácticas en las cuales el vendedor aplica un monto diferente de precio a diferentes compradores por el mismo bien en iguales condiciones. Entonces, es una discriminación de precios. Yo tengo un producto que me cuesta tanto, pero a A se lo vendo a 100 y a B se lo vendo a 150 sin ninguna razón en particular. Sí, lo que se permite es hacer rebajas diferenciadas, pero en la medida que cumplan ciertas condiciones. El principio rector en esta materia de discriminación de precios, consagrado al menos por la jurisprudencia, señala que si un fabricante vende a un comerciante, debe hacerlo a todos los demás que se interesen en comprarle, en las mismas condiciones, salvo diferencias establecidas previamente en acuerdos o pautas razonables, generales y objetivas. Eso es importante, que sean objetivas. La discriminación o diferenciación arbitraria o basada en factores subjetivos es rechazada terminantemente. Y en cuanto a las rebajas diferenciadas, estas se aceptan siempre que emanen de antecedentes objetivos e impersonales derivados de la venta misma, aplicables de manera general a todos los compradores, como lo sería, por ejemplo, volúmenes de compra o modalidad de pago. Por ejemplo, si yo me dedico a la producción o a la fabricación de vehículos, lógicamente, mientras más vehículos pueda producir, mis costos disminuyen y puedo hacer un descuento a alguien que me compre un gran volumen de esos vehículos. Lo que no podría hacerlo si es que me tengo que construir o echar a andar la fábrica para realizar para fabricar 2 o 3 vehículos. Por eso se justifican las rebajas diferenciadas. La tercera manifestación son los precios depredatorios. Antes hablábamos de discriminación de precios. Ahora, precios depredatorios o predatorios, que estos son los precios indebidamente bajos para sacar del mercado a un competidor.
Eh, cuando vimos el tema de la competencia perfecta, una de las condiciones era la transparencia, y ahí pusimos el ejemplo que, o sea, señalamos que los productores tienen que conocer el mercado, porque si no conocen el mercado, podrían vender a un precio superior o a un precio inferior al que ya está establecido en el mercado. E incluso, si desconocen el mercado, podrían caer en una conducta de precios depredatorios por vender a precios indebidamente bajos. La tercera manifestación son los precios engañosos. Constituye una forma de competencia desleal y consiste en el uso de los precios que dan una falsa impresión sobre el valor del producto, destinados a desorientar al consumidor. Acá tenemos a la publicidad comparativamente falsa o engañosa. En esta materia en particular, ya lo habíamos anunciado de competencia desleal, también tenemos que remitirnos a la ley 20.169. Esta ley regula particularmente la competencia desleal. Conforme a su artículo primero, tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y en general a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal. Se define a la competencia desleal en general, dice que es el acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe, a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos persigan desviar clientela de un agente de mercado. En el artículo 2 de esta ley señala que una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de la ley 20.169, aunque resulte además procedente respecto de esa misma conducta y ante tribunales competentes una o más de las siguientes acciones, y acá tenemos en el primer número, que serían las conductas señaladas en el decreto ley 211 sobre defensa de la libre competencia. También esta competencia desleal sirve en la normativa de derecho de protección de los consumidores y sobre materias de propiedad intelectual e industrial. La última figura que tenemos que analizar es la participación simultánea en empresas competidoras. Lo primero que cabe señalar es que la ley 20.945, que se publicó el 30 de agosto del año 2016, modifica el decreto ley 211, que es el texto normativo que hemos hecho alusión, que regula la libre competencia en Chile. Y entre otras cosas, esta ley que modifica el decreto ley incorporó, por un lado, una conducta anticompetitiva de interlocking de directores y ejecutivos relevantes, y por otra, una obligación de notificar la adquisición directa o indirecta de más del 10%, del 10%, perdón, del capital sobre empresas competidoras. Así, en la primera figura, la conducta anticompetitiva es la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes, y ahí entramos en toda una discusión de qué se entiende por cargos ejecutivos relevantes, o de directores en dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial tenga ingresos anuales que excedan de las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. Entonces, deja abiertas ciertos temas, cargos jurídicos, ejecutivos relevantes, director no es difícil de resolver quiénes son, y las empresas competidoras entre sí. O sea, aquí no estamos hablando, por ejemplo, de empresas que participen en distintos niveles de la cadena de producción. Tienen que ser competidoras entre sí. Y además hay un monto de ingreso que es para distinguir a las grandes empresas. Esta obligación cruzada, establecida además esta participación cruzada, obliga además a notificar a la Fiscalía Nacional Económica la adquisición directa o indirecta por parte de una empresa o de alguna entidad o de su grupo empresarial de más del 10% del capital de una empresa competidora, en el caso en que tanto la empresa adquirente como la empresa adquirida tengan por separado, y aquí está otro tope, ingresos anuales por ventas que excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. Para los efectos de calcular los porcentajes de participación, se considerará tanto la participación propia
como de aquellas administradas por cuentas de terceros. Si se dan los supuestos señalados precedentemente, la adquisición deberá ser informada a la Fiscalía Nacional Económica dentro de un plazo de 60 días contados desde el perfeccionamiento. Como esta modificación modificó el decreto ley 211 el año 2016, ahí para las empresas que ya tenían esta participación simultánea, señaló que deberían informar a la Fiscalía Nacional Económica dentro del plazo de 180 días corridos desde la fecha de publicación de la ley, que fue el 30 de agosto del 2016. Esta disposición va a generar debate, sin lugar a duda, de cuándo tiene que intervenir la Fiscalía y cuáles son las participaciones cruzadas entre competidores, porque cuando analizamos el mercado relevante de la industria de la salud, efectivamente hay una participación de miembros del directorio que participan de una ISAPRE que tienen participación en determinados prestadores institucionales. Entonces, ¿cabrá ahí aplicar esta norma o está dada solo para competidores directos? Esas son preguntas que quedan abiertas. Eso sería la exposición.